Buenas tardes, estamos en el backtesting del 23 de enero del 2024, aplicando trading libre, prácticamente aprovechando las oportunidades que nos entrega el mercado. Si nos percatamos en la sesión de ayer, el mercado apertura en esta zona y cierra aquí, entonces sería algo así aproximadamente, prácticamente un día, una vela de tendencia bajista, pero si nos vamos un poco más a detalle, claramente vemos que la tendencia fue principalmente aquí y luego el precio entró en un rango. Entonces tenemos eso, tenemos que aquí se forma un rango. Entonces aquí podría continuar la evolución de un rango. Eso es una perspectiva. La otra perspectiva es que, como vemos que el precio apertura sobre la EMA, con un gap podría haber sido un día alcista, pero el precio inmediatamente rellena el gap. Y en esta zona donde debería encontrar más vendedores, y es que está rompiendo este nivel, hace una ruptura falsa. Y siguen entrando compradores. Está revirtiendo el movimiento previo. Entonces venimos de una ruptura falsa de esta zona, hay compradores. Entonces seguimos en la perspectiva de rango. Pero como el precio rompió falsamente esta zona, podría ahora intentar romper la zona superior del rango. Entonces, aquí en la sesión actual, vemos que estamos metidos dentro de un rango. Tenemos una vela maestra y la EMA prácticamente está plana. Entonces podríamos esperar a que el precio aquí nos dé una segunda señal y entrar en venta. También mencionar que aquí el precio está teniendo 4 velas alcistas, lo cual también es hay cierta fuerza, pero son de menor tamaño en comparación a la vela bajista. Pero ciertamente todo está traslapado y es válido para más información. Ok, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que el precio, si nos vamos un poco más a detalle, si este es el rango, el precio hizo su primera pierna al alza, retroceso, segunda pierna. Está dando una señal de venta con su confirmación. Podríamos entrar inmediatamente esperando a que se siga formando el rango aquí, y aquí solamente se esté dando una señal con su confirmación esperando que el precio baje. Si vemos que el precio hace una señal de compra y luego otra segunda señal de compra, es válido gestionar. El riesgo puede ser que tal vez aquí ya se dio la primera señal de compra, por lo que podría darse otra señal de compra en un retroceso implícito y nos dejaría atrapados. Pero entraría en una venta inmediatamente aquí y mi stop loss iría aquí, proyectado al soporte del rango, ya que estamos viendo que al final el precio nuevamente está encontrando compradores en la zona de ventas del rango. Vemos aquí una vela alcista, ciertamente no estamos viendo tanta fuerza, no fue una buena continuación ciertamente, pero tampoco nos indica fuerza alcista. Pero lo que nos indica es que ciertamente está reaccionando a la EMA, entonces el precio está encontrando cierta interacción. Ahora, bajo mi perspectiva, sería válido dejarla correr aún, ya que prácticamente tendríamos, si esta vela ni siquiera cuenta como una señal alcista, ya que ni siquiera pasa el 50% de la vela previa, así que esperaría. Ya, aquí el precio sube, entonces puede ser que esté pasando eso que comenté, que al final esto fue la primera señal de compra y ahora se esté dando la segunda señal. Entonces podríamos gestionar aquí sobre ese máximo, por lo menos para disminuir un poco las pérdidas. Ya vemos que el precio nunca sube a activar el stop loss y baja en esta zona, y si vemos se está formando un mercado de órdenes límites por las mechas. Tras las rupturas entran vendedores, nuevamente tras las rupturas bajistas entran compradores, entonces aquí tenemos un micro rango y la EMA ciertamente está aplanándose.
Entonces en este punto sería válido salir con pequeñas ganancias y pues esperar un poco más de información. Ya vemos que al final el precio insiste en seguir bajando. Bueno, de todas formas preferí gestionar debido a que el precio pues estaba formando un micro rango y eso me genera desconfianza ciertamente. Así que bueno, si no se hubiese salido de la operación hubiese sido positiva, pero okay. De todas formas se gestionó correctamente ya que salimos sin pérdidas. Ahora lo que vemos es que el precio hizo su movimiento de dos piernas hacia abajo, 1, 2, y están entrando compradores ansiosamente desde antes, generando un mínimo, que es más alto que el previo. Pero claramente no vamos a comprar porque estaríamos comprando en zona de ventas. Así que esperaríamos mayor información. Nuevamente entran compradores, inmediatamente venga la fuerza. No vale la pena comprar porque estamos en zona de ventas. Nos deja muy arriba y lo mejor es comprar tras una segunda señal o una señal y su confirmación. En este punto el precio todavía puede intentar bajar. Si contamos la segunda pierna de esta forma, podría ahora intentar hacer la segunda pierna. Si contamos la primera pierna de aquí, ya está acá. Ahora pues se esperaría. Cabe mencionar que como estamos en rango, no vamos a hacer operaciones swing, sino operativas scalp, así que vamos a hacer operaciones de 0,5 y operaciones de 1 a 1. Pero más de eso lo veo poco probable por la estructura. También mencionar que aquí el precio se está comprimiendo, está haciendo un triángulo simétrico, por lo que podríamos esperar un poco más de información. Al final el precio insiste en seguir subiendo, lo vemos, pero si trazamos la línea aún estaríamos bloqueados. Podríamos trazarla ahí o tal vez ahí, seguiríamos bloqueados. Aquí en este punto estamos viendo nuevamente la EMA se aplanó, el precio lo está rompiendo varias veces. Es peligroso operar aquí por el hecho de que se forman micro rangos. Entonces lo mejor que se puede, si se opera esto, sería hacer scalping, órdenes límites aquí, órdenes límites aquí, pero es mejor dejar estas estructuras. Simplemente aquí esperaría más información. Ya, aquí que tenemos una señal de venta con su confirmación, prácticamente como una especie de doble techo. Pero también no olvidemos lo siguiente, no olvidemos esto, que estamos metidos aquí en el triángulo, un triángulo simétrico donde el precio ya se está acercando al vértice de la estructura. Entonces en cualquier momento el precio podría romper hacia alguna dirección. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a anticipar esto? Leyendo la fuerza de las velas. Si vemos la fuerza de las velas alcistas hemos visto que se han hecho más grandes el cuerpo. En cambio, fíjense en las velas bajistas, los cuerpos son más pequeños. Eso da una pauta de mayor fuerza alcista. Pero también también podremos fijarnos en otros detalles que sirve para ver hacia dónde podría romper el precio. Y eso es prácticamente identificando una SS pero de rango, pero aquí no hay ninguna SS válida, ya que el precio aquí en esta zona
Si contamos este CS, ya tocó el tercio inferior, se acercó muchísimo. Entonces no es algo leve, por lo cual no lo contaría. Y una SS de compra aún no se ha formado. Entonces ese es el riesgo. Personalmente en este punto, si se hiciera algo, tal vez sería una compra, pero personalmente esperaría un poco. Ya. Al final no fue ninguna compra, sino que el precio insiste en seguir bajando. Tenemos 3 velas bajistas, y no solo eso, sino que el precio está insistiendo. Si trazamos la línea de esta forma, ya sigue rota, pero son 3 velas bajistas, donde el precio aquí está formando un doble techo. Entonces, estructuralmente, los vendedores tienen más a favor, debido a que aquí el doble suelo a nivel estructural está fallando, lo podemos ver de esa forma, o visto de otra forma es un doble techo. Entonces tenemos un doble techo. Si entramos en una venta, donde el stop loss aquí, entrando inmediatamente, sería para buscar un scalp. El precio podría intentar llegar aquí, sería válido arriesgarnos. Tenemos 3 velas bajistas seguidas, pero el riesgo es que esta línea, si la trazamos desde esta forma, no ha sido rota. Ahora, desde esta forma sí ha sido rota. Entonces, desde esa perspectiva, pues podría ser válido. El riesgo es que al final entren compradores, pero tendríamos que ver fuerza. Podríamos entrar en una venta. El precio podría intentar llegar aquí. Entramos inmediatamente en venta. Vemos una vela alcista, pero no es de fuerza, es una vela débil, ni siquiera es una señal de compra. Ya. Aquí en este punto vemos que al final entraron los compradores aquí, entonces moveríamos el stop loss a esta zona, y si el precio primeramente baja y nos deja salir con menos pérdidas sin activar el stop loss, claramente gestionamos para salir con la mitad de pérdidas por lo menos, sería un buen punto. Ahora el precio que está haciendo claramente falló la ruptura en esta zona y el precio está entrando con fuerza al alza. En este punto podríamos esperar, ya que nos seguimos metidos dentro del triángulo y el precio claramente ya se está comprimiendo más. Entonces podríamos esperar. Ya. Si vemos la siguiente vela, es un doji. Bueno, no sabemos si subió o bajó, primero que todo, pero bueno, suponiendo que dejemos como que primero subió, salimos con pérdidas en la operación. Ok, no pasa nada. En este punto claramente es mejor evitar tomar operaciones por el micro rango, porque vemos que está todo traslapado, la EMA está plana. Entonces cuando la EMA está plana, el precio forma un micro rango alrededor. Lo estamos viendo aquí, aquí. Entonces lo mejor es vender alto y comprar bajo. Pero también vemos otra cosa, que el precio está intentando romper hacia el alza, y si rompe un triángulo simétrico va a intentar definir una dirección en la dirección de la ruptura. Voy a chequear si hay algunas dudas. Si no. Hola Charles, hola Matías. Es que la otra vez me pusieron por la música, así que hoy día reviso. Entonces tenemos la información de que si el precio intenta romper al alza, pero vemos que está presentando debilidad, podría intentar definir una dirección alcista, pero también tenemos la perspectiva del rango que puede seguir formándose y bajar al soporte del rango. Ahora, en este punto, ciertamente esto es una señal de venta. Esto es una señal de venta en esta zona donde el precio está intentando romper y vemos que está fallando una ruptura falsa. Entonces, como estamos en una zona alta y estamos en la zona de ventas del micro rango que se está formando aquí, podríamos buscar
Me arriesgaría a buscar una venta. A ver, me arriesgaría sí a buscar una venta. También tenemos en macro que esta sería primera señal de compra, segunda y una señal de venta, pero para buscar un scalp. Entonces haría eso. El precio baja, sube primero que todo, pero luego baja. Veamos la siguiente vela si llega al scalp. Ya si llegó al scalp del 1 a 1. Voy a ir marcando las operaciones que había dicho que estaba tomando. Esta es la primera que tomé, que gestioné aquí con pequeñas ganancias. Esta es la segunda operación que tomé acá, aquí. Si se hubiese tomado acá se hubiese salido el scalp. No. Ya, esta se gestiona con pérdidas aquí. Y esta operación de acá, que se sale con el scalp. Aquí claramente vemos que se va a seguir formando el rango. Y lo que vamos a hacer es buscar scalps, no swings por la estructura. Aquí simplemente esperaría. Al final el precio termina bajando. Nos hubiese dado un 2 a 1, pero ciertamente la estructura no es para un swing, ciertamente. Entonces, lo mejor es asegurarnos con scalp, hacer operativas scalping. En este punto ya estamos en zona de compras del rango aquí que se generó alrededor de la EMA y del rango en macro. En este punto lo mejor es esperar una segunda señal o una confirmación, debido a que el movimiento previo, si bien estas velas no son fuertes, son 5 velas bajistas seguidas. Ahora veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista, pero también veamos otras cosas como esta línea que se está formando aquí. Podría formarse aquí un canal donde el precio insiste en bajar, ya que estamos viendo cierta insistencia del precio en bajar. Y si buscamos una compra, el problema de esta compra es que nos está dejando en el 50% de la estructura. Y si buscamos hacer scalping por la estructura, lo mejor sería tomar beneficios en el tercio y no tan arriba por los por el scalp. El precio vemos que está reaccionando bien a la línea de canal, a la línea de tendencia de este canal que marqué. Lo marco nuevamente, pero claramente no, personalmente no vendería, debido a que estamos viendo que si están entrando compradores, hay compradores activos, lo suficientemente activos como para generar una señal y una confirmación. Entonces no vendería aún. Bueno, aquí tenemos otra vela alcista que al final se está acercando a esta zona de acá. Seguiría esperando, el precio insiste en seguir subiendo. Llegamos a la zona de ventas. Al final el precio, si contamos un poco hacia atrás, vemos que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces tenemos 20 velas que se están formando aquí en este nuevo rango. Entonces teníamos un rango más grande que formó un rango que tiene más de 20 velas aquí. Por lo que al final, como este es un rango de más de 20 velas, es mejor seguir observando este rango de acá. Voy a marcarlo aquí, el máximo y el mínimo. Claramente no vamos a buscar compras porque estamos muy arriba, así que esperaré. Aquí tenemos una primera señal de venta, una segunda señal de venta, pero está todo traslapado, micro rango alrededor de la EMA. Lo mejor sería esperar una confirmación y ciertamente estaremos vendiendo muy abajo, así que tampoco valdría la pena buscar la venta. Bien. Aquí vemos que se confirma la fuerza bajista, pero también me estoy percatando de algo.
que no me percaté antes de decir que no vendería, que sería este canal que vemos acá. Acá tenemos un canal bajista que se está formando. Tendríamos una primera señal y una segunda señal aquí en esta zona. Estamos viendo si también previamente que el precio intenta romper la de mi falla, intenta romper la de mi falla, intenta romper la de mi falla, y cuando falla empuja hacia abajo. Cuando falla intenta crear un mínimo más bajo. Cuando falla podría intentar crear otro mínimo más bajo, pero vemos que empuja con fuerza. Entonces, viendo eso y esta estructura, podríamos esperar que el precio pues tal vez podría llegar a empujar más abajo, pero también me choca con la información de que es un canal más ancho, y no solo eso, sino que este máximo pasa el máximo previo. Entonces igual me genera dudas. Tal vez si este máximo no hubiese pasado el máximo previo, me arriesgaba, y un máximo hubiese sido un poco más bajo, me arriesgaba. ¿Por qué? Porque en un canal cuando el retroceso pasa el 50%, cuando esté en el 50% en un canal ancho, las probabilidades de que el precio intente subir, por lo menos a testear este máximo, son de un 60%. Y ya puede llegar a la línea de canal. Pero cuando el precio pasa el 66% del impulso previo, las probabilidades disminuyen a un 50% de que el precio intente seguir empujando más a la baja, y cambie la estructura, o que intente subir nuevamente. Ahora en este punto, si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos el impulso, un retroceso que pasa claramente al 66%, por lo cual el precio podría 50-50 podría empujar, y estamos viendo que sí hay intención, pero este máximo es lo que me genera la duda. Entonces preferiría esperar, porque sabemos que los máximos son puntos relevantes. Ahora, si contamos estos máximos de aquí, cambia la cosa, y sí, podríamos llegar a tomar la operación, por lo menos un canal, un triángulo descendente. ¿Por qué? Esto podría ser un retroceso, todo esto podría ser otro retroceso, y todo esto otro retroceso. Entonces ahí sí tenemos máximos y mínimos decrecientes. Viéndolo desde esa perspectiva, podríamos llegar a arriesgarnos a buscar un scalp. Sí, podría arriesgarme a buscar un scalp, ya que ciertamente el precio también está. Sí, podría intentar llegar acá, buscaría un scalp en esta zona, una venta, mi stop loss aquí, y buscaría un scalp 1-1. El precio insiste en subir, lo que tenemos es una segunda señal de compra, pero tal vez esto podría llegar a evolucionar a una cuña, y al final el precio de otra señal de compra, y tal vez ahí entren compradores. Esperaría, personalmente esperaría. Tenemos otra señal de venta. Ya, en este punto sí, ciertamente tenemos otra señal de venta. Estamos viendo que el precio hace microrangos, rompe microrango aquí en esta zona. Podría intentar empujar un poco más. Si vemos que en este empuje el precio llega al TP, genial. Si no llega al TP, como estamos viendo que el precio rompe y después de las rupturas entran compradores haciendo scalps, aquí claramente pues podríamos gestionar, ya que lo hizo aquí una vez, o sea, dos veces microrango. Por eso en este punto pues dejaría correr la operación. Ya, en este punto vemos que al final el precio pues no insiste en seguir bajando, ni siquiera crea otro mínimo. Hay incertidumbre ciertamente,
vemos que si este es un microrango, se genera la trampa, el precio activa compradores, esperando a que la ruptura falle, pero ¿qué pasa? Inmediatamente baja y activa los stop loss de esos compradores. Y no baja, sino que sube nuevamente y pasaría a llevar donde en teoría está el stop loss de los vendedores. Entonces está confusa la situación, lo seguimos viendo con la EMA plana. En este punto movería mi stop loss aquí para disminuir un poco las pérdidas, y si el precio me da el chance de salir con menos pérdidas, pues saldría. Y aquí el precio me da ese chance, sube primero pero no logra activar el stop loss y baja, y al ver que pues presenta dificultad saldría, menos pérdidas, pero pérdidas que compensaría aquí, y esta también compensaría esta, así que por ahora mejor de esa forma. Se está comprimiendo además el precio, preferiría esperar. Ahora también, si analizamos un poco más, tendríamos primera señal de venta, segunda señal de venta, el precio sube. Y pues no, pensé que teníamos una SS. En este punto seguiría esperando. Ya el precio termina subiendo, pero estamos muy arriba para buscar compras. Y al final el precio sí confirma la fuerza alcista. Hay fuerza alcista, pero nuevamente podría llegar a ser una trampa de dos piernas al alza. Tenemos tres velas alcistas. Aún así no buscaría compras, estaríamos muy arriba. Ya, aquí vemos que el precio rompe y genera una trampa ¿de qué? De rangos, que está en confluencia con la segunda pierna. Podría ser una trampa de segunda pierna. Es una buena insider. Buscaría una venta buscando un 2 a 1. Tampoco hay cuatro velas alcistas seguidas, que sería un signo de fuerza. Ciertamente son fuertes, pero al final al romper no confirma, se está devolviendo. Así que sí entraría en una venta aquí. Voy a tenerle ojo, sí, ¿a qué? A este posible canal, donde el precio podría reaccionar, ya que mi TP de 2 a 1 quedaría justo un poquito como por acá. Tenemos un buen seguimiento, una buena vela bajista. Aquí, si nos damos cuenta, el tamaño de las velas disminuyó, pero aquí aumentó, así que mantendría mi posición. Aquí vemos que el tamaño de las velas bajistas está disminuyendo. Y si nos fijamos aquí, bueno, todavía hay espacio para que el precio reaccione. También esta vela, si nos fijamos en este máximo, el precio rompe y confirma, por lo cual igual hay cierto interés de compradores, y tendríamos aquí una distancia objetivo del doble suelo que ya se cumplió del segundo suelo, que es menor. El precio podría reaccionar aquí, pero aún todavía no ha llegado, y si no, a esta línea dinámica, que sería la línea de tendencia del canal alcista. Ahora, personalmente, pues mantendría mi operación, pero estaría atento por si es que hay alguna entrada de compradores. Y aquí tenemos una entrada de compradores. Claramente gestionaría la operación un tick por encima de ese máximo. Si el precio me da si el precio me da el chance de salir en break-even, sin estas pequeñas pérdidas saldría. Nunca me da el chance, porque primeramente sube. Aquí lo que estamos viendo es una segunda señal de venta en la resistencia del rango, pero ciertamente vemos también que está traslapado. Podríamos esperar la confirmación, ya que al final tenemos un micro rango aquí.
¿sí? Personalmente esperaría una confirmación. Espérense, déjenme ver algo. Outside, inside, outside. Rompe al alza. Falla. Y estamos teniendo intención bajista. Si hay un gap aquí, porque acá hay un gap, podría haber una distancia objetiva medida al alza. Pero estamos viendo fuerza. Alcista, pero también bajista. Ni tan traslapado tampoco está. Ya entraría aquí en una venta nuevamente. Entraría en una venta, esperando que el precio te bajara, pero seguiría estando atento a estos niveles que mencioné nuevamente. Ya me confirma al final. Entonces pues dejaría correr la operación. Pues aquí voy a marcarlas, estas operaciones. El precio sigue mostrando fuerza. Podría decir que esta era la única operación que podríamos como buscar swing up, y también la otra, por el hecho de que estamos muy arriba y hay distancias en la zona de soporte de la estructura. El riesgo sí es que aquí no pasó, pero podría haber pasado, que el precio encuentre más compradores aquí y suba. No terminó pasando, pero ok. Veamos a ver si lo trazamos de esta forma. Al parecer sí está pasando. El precio rompe la EMI, falla. Si vemos el impulso previo, el 50% estaría aquí, el 66% estaría como por acá. Vemos que está encontrando compradores justo en esa zona. Podría estar dándose una SS en compra, pero ciertamente así está reaccionando. Sí buscaría una compra, buscaría una SS, un scalp, sinceramente, al alza. Sí, ciertamente aquí tenemos bastante fuerza. Podría reiniciarse el conteo, pero en este contexto en específico tenemos acá, para mí, una zona de un gap donde el precio intenta rellenarlo, pero falla y entran compradores. Entonces la tomaría por eso y por la estructura del canal alcista, y porque está encontrando fuerza justo en el 66, donde entonces podría empujar un poquito más. Hay espacio al cuello. Sí, la tomaría. El riesgo es esta fuerza, pero bueno, es el riesgo. También vemos que el precio está rompiendo falsamente la EMA una vez. Aquí lo está haciendo una segunda vez. Entonces, por eso. Entonces al final sí terminó pasando lo que mencioné. Prácticamente era por... Lo que Brooks mencionaba era que los vendedores intentan rellenar esta zona, estos gaps de ruptura que hay entre este cierre y esta zona, entre este máximo. Si te das cuenta, lo rellenaron, pero entre este no lo pudieron rellenar justo. Hay un espacio acá. Entonces los vendedores que intentan rellenar ese espacio para salir de sus... para salir de malos trades, pero al final entran compradores antes, se dan cuenta de que no hay tanto interés bajista y están entrando los compradores, por lo que saldrían en pérdidas por esta zona. Y comprarían sus ventas más arriba, aún más caro. Entonces, por eso que igual deja esta vela. En este punto, pues, como tenemos esa perspectiva previa en mente, estamos viendo que está funcionando el canal, tal vez pensarían, ok, ese es en venta, tenemos una señal de venta aquí.
Es cierto, tenemos una señal de venta, una SS en venta en una triple formación. Acá hay espacios a la EMA, pero cada vez que el precio rompe la EMA, vemos que, o sea, por lo menos previamente vimos que el precio intenta crear máximo más alto. Aquí ya creó un mínimo más, intentó crear un mínimo más bajo, por lo menos en los cierres y las aperturas. Y aquí lo hizo por los máximos. Podría fallar. No me da tanta confianza por lo previo, por el canal, así que esperaría. Y al final el precio sí bajaría, funcionaría la SS, pero solamente sería el scalp. Yo no la tomaría, pero ok, funcionó, por lo menos el scalp. Pero vemos que no hay una rendición de vendedores porque no hay una vela de rendición, sino que el precio insiste en seguir subiendo. Y tendríamos primera señal de compra, segunda, tercera señal de compra. Aquí 0,5. Bueno, en este punto pues espera. Personalmente seguiría esperando, pero puede ser que el precio intente seguir subiendo. Pero lo que me genera cierta desconfianza es por la estructura del rango. Además, ya nos estamos acercando al final de la sesión y es un rango que claramente ha durado más de 20 velas. Las primeras 2-3 rupturas van a fallar, tenemos una ruptura, pero también vemos fuerza alcista. Personalmente esperaría. Ya, aquí vemos nuevamente una señal de venta, su confirmación, pero nuevamente el precio está reaccionando a la EMA. Si nos damos cuenta, esta sería la primera señal de compra, segunda, tercera, y esta sería la cuarta señal de compra. La cuarta señal de compra. Y, pero también podría verse como un doble techo, donde el segundo techo tenemos una señal de venta. Aquí los vendedores deberían estar saliendo, pero no salen y entran vendedores. Confirma la fuerza previa, pero también tenemos que el precio ha hecho una ruptura falsa de la EMA 2 veces. Pero esta vez no pudo hacer un máximo más alto. Falló. Estamos viendo interés bajista. Entonces aquí pues habría que pesar. No hizo un máximo más alto. Para mí eso pesaría. También hay reacción en la EMA. Pero al final para mí seguiría siendo más pesado que no haya hecho un máximo más alto. Porque es algo más estructural que en relación a la EMA. Y recordemos que al final un rango, pues más de 20 velas, la probabilidad, el 80% de las rupturas fallan. Y ciertamente aquí estamos viendo una buena señal, una buena confirmación. Podríamos entrar inmediatamente en un scalp. El riesgo es ese, que nos pase esto. Ya. El precio aquí, en vez de seguir bajando, sube. ¿Y qué pasa? No termina como una vela fuerte, sino que termina una vela bajista. En este punto vemos que interés de los compradores, pero termina como una señal de venta. Ahora, se podría ver como la confirmación de esta señal de compra. Se podría ver de esa forma. Y también como una señal de venta con un doble techo. Bueno, es confusa la situación, sí es confusa. Lleno de microrangos dentro de un rango. En este punto, como al fin y al cabo vamos en ganancia, personalmente preferiría, viéndolo como una perspectiva en real, salir en break-even o con pequeñas pérdidas, dependiendo de la oportunidad que me dé el precio. Al final el precio me da la oportunidad de salir en break-even. Simplemente esperaría más información.
vemos microrango, EMA plana, no hay mayor información. Seguiría esperando. Aquí vemos que seguimos en un microrango. No haría nada, seguiría esperando. Ok, el precio insiste en seguir subiendo. Doble suelo, que es confuso, ciertamente. Preferiría evitar todo eso. Aquí pues el precio sube, pero no creo que llegue muy lejos, ciertamente. Y al final el precio termina empujando más. Bueno, estas operativas son un poco más complicadas. Las voy a marcar simplemente porque me interesa estudiarlas. Por ejemplo, me interesa estudiar esta compra, porque al final es una especie de SS. Si se dan cuenta, primera señal de venta, segunda señal de venta, el precio sube en un doble suelo. Por la estructura, pero al final, bueno, si es un... Pensamos que es un rango. ¡Sí! No me había dado cuenta de eso, pero es cierto. Sí, porque... Ahí entendí por qué. Porque al final, el precio, recordemos cuando hace un retroceso de 4 piernas, y falla, como falla aquí, esto evoluciona a un rango probablemente. Y si evoluciona un rango, y este es el rango, máximo y mínimo, precio baja el soporte. Primera señal de venta, segunda, compra. Es válido. El peligro es la EMA plana, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo... Los atrapó bien, fíjense. Bueno, aquí en este punto esperaría porque estamos en la resistencia de un rango que ha tenido más de 20 velas. La probabilidad de que rompa la alza o la baja es equiprobable. El precio está insistiendo en subir. Tenemos primera señal de venta, segunda, podríamos esperar una confirmación. Nunca se da la confirmación, el precio insiste en subir. Vemos varias velas alcistas seguidas. Pero podría fallar la ruptura. Vemos sí que está insistiendo en subir, porque al final funcionó lo de rompe falsamente la EMA y crea un máximo más alto. Aquí, después de un retroceso más largo, que en una temporalidad mayor fue una compra de alto 1 y alto 2, crea un máximo más alto. Ya estaríamos muy arriba. Aquí se iniciaría un retroceso. Aquí el precio rompe con esta vela. Aquí y luego confirma. No buscaría ventas aquí, es una débil en realidad. Ya, y aquí si vemos nuevamente tendríamos primera señal de compra, segunda señal de compra. Pero vemos ciertamente que el precio ya tiene un intento de revertir, dos intentos de revertir, y un tercer intento de revertir, o tal vez se podría contar como 1, 2, intenta hacer otro empuje, 3, y este cuarto podría ser un agotamiento. Ciertamente vemos que el precio rompe, el gap que se había generado entre estos máximos y aquí fue rellenado. Brooks menciona algo de que cuando eso es así, confirma el agotamiento, entonces sospecho de agotamiento, preferiría evitar la compra. Entonces el precio sube, hace una SS en venta, pero nuevamente estamos bloqueados por la EMA y hemos visto que el precio reacciona bastante bien previamente. Al final el precio termina subiendo más. Bueno, aquí esta sí parece más agotamiento que esto, pero es un cuarto impulso más claro. Pero ya estamos llegando al final de la sesión. Simplemente esperaría. Y listo.
Entonces, contabilizando la sesión, una sesión similar a la anterior, aquí saldríamos con pequeñas ganancias. Aquí, estas pequeñas ganancias podrían cubrir las pequeñas pérdidas de aquí, de esta operación. Y estas pérdidas de aquí que no fueron totales, se pueden, con estas pérdidas de acá que compensa, estas 4 operaciones se compensan. Luego acá tenemos una venta, un 1 a 1 que se compensa, y aquí tenemos un 0,5. Entonces hubiésemos salido con un 1,5 de profit. Al final bien, porque rangos es más complicado que tendencias, y hacer swing es más complicado, así que dentro de todo está bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo? Amigo, recién llegué, repetimos todo. Ok, no hay problema. ¿Se escucha o no? Hola, Se escucha, se chat. escucha. Sí se escucha. Vale, vale. Si yo tenía una duda, como lo que hago siempre, ver qué opinas de lo que veo. ¿Ya? Sí, sí. Sí, que terminas de... Ya voy para allá. Ya, mira. A ver, ¿qué parte era? Ese gap de operativas, por así decirlo, entre las primeras operativas y después la segunda, ese espacio que está, claro, ese espacio se ve. Ahí estabas visualizando como al principio un canal bajista, como Sí, con la posibilidad de buscar eventos. sí. Es Ok. claro, claro. Y lo que estaba observando yo es que, claro, estamos dentro de una mega vela maestra, por así decirlo, que es la vela del inicio de la sesión. Ya. El precio obviamente está enrangado en todo ese espacio. ¿Y qué es lo que sucede en esas sesiones? Que, claro, el precio deja esa vela bajista grande y el precio revierte inmediatamente. Y estaba viendo, o sea, como contando los intentos de reversión, y no sé si eso suele suceder, pero me suena que cuando hay, por ejemplo, 3 intentos de reversión y luego ocurre un cuarto y deja como un movimiento fuerte, el precio tiende como a tratar de revertir. Entonces, claro, lo que está viendo acá es el precio, o sea, hay dos posibilidades. Por ejemplo, en este rango están peleando los vendedores y los compradores. ¿Qué es lo que quieren hacer los compradores? Es testear la resistencia de esa vela maestra y los vendedores quieren testear el soporte para ver qué es lo que sucede y llevar el precio más abajo, a ver si rompen, ya sea a la baja o para los compradores al alza. Entonces, en el inicio de la sesión, tenemos que los compradores llevan el precio hasta arriba y se genera ese doble techo en el principio de la sesión. Ah, de esta vela. Ah, ya, ya. Claro, esa es la mega vela maestra. Ya. Y todo toda la acción del precio se da en esa especie de rango. Claro, está ese doble suelo que al final, no sé si decirle que falla o no, pero claro, deja una gran mecha en el abajo, esa vela bajista. Y al final el precio se termina yendo al alza. Entonces todos los intentos de reversión fueron como la baja, sería uno 2 el doble suelo, 3 no cuento la vela bajista porque no es el mínimo, y después en el cuarto el precio llega a sacar a esos vendedores tal vez que están atrapados abajo, que eso, claro, ese cuarto intento de que ese movimiento fuerte a la baja que testea nuevamente el nivel del doble suelo, perdón, del doble techo fallido que deja esa gran mecha. Y ahí el precio empieza a revertir. Entonces, ese máximo que genera después justamente ese movimiento alcista está casi al mismo nivel del máximo previo. Entonces, tal vez, no sé qué opinas de eso, tal vez podría ser una pista como para tal vez no tomar tanto en cuenta que eso sea un canal bajista y ver la posibilidad tal vez de que el precio justamente va a terminar yendo al alza, como tomando en consideración toda esa información que mencioné. No sé cómo lo ves A tú. ver, dice, para seguirte, dices primer intento de revertir, segundo, tercero. El cuarto, ese sería el cuarto. Lo veo como 4 intentos y Ah, ese cuarto, entonces 1, el doble techo, claro. 2, 2, 3 y 3, claro. Y ese cuarto es el que 4. desploma, entre comillas, el precio hasta la baja, sacando a los vendedores atrapados de ese doble techo del inicio de la sesión. Porque ahí tal vez el precio se supone que iba a bajar porque reaccionó a la resistencia de esa vela maestra. Pero después esa mecha grande, porque ahí entraron los compradores nuevamente
Entonces después en el cuarto intento, claro, el precio llega hasta ahí abajo a testear esa mecha que dejaron del doble derecho y ahí se va al alza, claro. Entonces, como ese máximo que está justamente ahí, está casi al mismo nivel del máximo previo, tal vez podría ser una pista para no tomar tan en consideración que eso fuese un canal bajista y que estuviese la posibilidad de que el precio precisamente se vaya al alza. Como que los vendedores, o sea, claro, los vendedores al final no pudieron testear el soporte de la vela maestra en macro. Con el contexto completo de las cosas vemos con más fuerza alcista que bajista. Como que la mayor fuerza bajista que vemos hasta ese punto es precisamente ese cuarto intento de reversión que tampoco tiene tanta fuerza, tiene esos dos dobles ahí abajo y al final lo que termina de hacer es llegar justamente a la mecha del doble techo anterior para sacar, y ahí precisamente es cuando entran los compradores. Ya entiendo. O sea, es válida y al final el precio terminó subiendo, así que la mayoría lo ve así. Pero, o sea, para mí, yo creo que podría ser como un poco... este sería el punto de inflexión de acá. Este sería el punto de inflexión. Porque al final el canal sigue siendo válido y entran vendedores, cumple con los criterios de un canal. También lo puedes ver como un triángulo descendente. Entonces, también hay estructuras que nos indican fuerza bajista, pero en este punto donde debería bajar y el precio te da una segunda señal, se puede ver como una segunda señal al 50% Eso mismo, el 50% de ese, claro. antes de romper, y luego cuando ves que donde nosotros gestionamos aquí y salimos con pequeñas pérdidas aquí en esta zona, eh, al darte que esta vela es débil y es una señal de compra al fin y al cabo, porque cierra sobre su mitad, ya en este punto sí quedó más claro. O sea, uno lo dice ahora que lo ve, pero yo lo digo ahora que lo veo, Claro, pero me costó verlo en ese momento. Pero sí, viendo lo que tú mencionas y mencionando y viendo este punto de inflexión, anularía las estructuras, o sea, perderían fuerza las estructuras que mencioné y tomaría más fuerza la estructura que tú mencionas, que es el cuarto intento de reversión, y ahora el precio pues puede intentar subir. claro, con lo que mencionas tú sería como la confirmación, por así decirlo, de eso que se gana el 50%. Yo no lo digo en el sentido, o sea, anterior a eso para tomar una operativa, sino que tal vez para. Ah, no, ahí sí. Tal vez para ponerle atención al tema del movimiento bajista, o tú dices que tampoco hasta que no se rompa esa resistencia dinámica del canal bajista no lo tomaría en consideración. No, Porque no, eso es lo que yo le estaba poniendo atención y claro, obviamente está esa resistencia dinámica, pero no sé si tendrá implicancia de la manera en que lo dije, de que justamente en ese cuarto movimiento, que no tampoco tiene tanta fuerza bajista, y llega justamente al doble techo fallido, y ahí se genera la compra fuerte, por así decirlo, sería una pauta, y ese máximo al mismo tiempo está casi al mismo nivel del máximo anterior, de no ser por las mechas. Claro, entonces se podría hacer como una pauta como para tomarlo en consideración de que en realidad tal vez voy a operar en venta acá. Voy a esperar justamente a ver qué es lo que sucede. Y después justamente cuando se muestre lo que tú marcaste acá, que ya aquí se confirmó que efectivamente están los compradores activos y están tratando de comprar y hacer presencia. Así que por lo menos me evito de vender o le pongo atención. Porque tal vez no voy a esperar un movimiento bajista que llegue hasta tan abajo, porque justamente se está dando, o sea, se están cumpliendo esas pautas. Que justamente está ese cuarto, y esa es la pregunta que tenía tal vez que no. Sé que hay momentos en que el precio justamente deja un clímax, que es como el agotamiento y después revierte, obviamente, pero no sé si aplica, porque sabemos que cada intento de reversión puede que el siguiente tenga más fuerza, pero si en particular el cuarto intento que deje ese swing sea como tal vez pueda ser clave en ese sentido. Y justamente con la confluencia de ir a sacar a esos vendedores que quedaron atrapados con ese doble techo fallido. ya te Porque el entiendo. precio no logra al final llegar al soporte de la vela maestra, pues al abajo. Le perdieron ahí el lugar de seguir bajando, como que al final esa fuerza bajista llegó hasta ahí. Y ahí es Comprendo. cuando se da el movimiento, el cuarto movimiento, que al final llega al 50% y termina rompiendo el alza.
al O alza. sea, si el objetivo es como evitar vender aquí, sí es válido. También como con lo que mencioné, que aquí, ¿te acuerdas que mencioné lo del canal? Que cuando pasa el 66%, ah, las probabilidades de que el precio intente llegar acá o crear un nuevo, testear el mínimo y crear un nuevo máximo son 50-50, pues aplicaría aquí. Entonces, sí se podría haber evitado la venta, ciertamente, como lo dices, y haber esperado para ver qué sucede, a qué evoluciona. Y al final sí se da lo que tú mencionas, que salieron y suben, porque terminó este movimiento explosivo. Entonces, mi respuesta sería para evitar la venta. Sí se puede, con esa información sí se podría evitar. También viendo esta de acá, que no la... viendo esa información, sí. Y al final sí te dio una pauta para la compra que se podría llegar a haber tomado con el patrón de inside, outside, inside. Justo en un doble suelo, modo ruptura, y funcionó bastante Claro, bien. un apoyo, por así decirlo, claro. ¿Puedes repetir lo del 60 y no sé cuánto por ciento? Que cuando vamos en un canal ancho, no un canal estrecho, ancho, y el precio pasa llega al 50% aquí y reaccionan los compradores, en este caso alcista, la probabilidad de que el precio suba, por lo menos a testear este nuevo máximo, por ejemplo aquí, es de un 60%. Pero si el precio pasa el 66,6%, la probabilidad de que el precio suba a testear ese máximo o que baje a este mínimo o intente crear un mínimo es de un 50%. Eh, Eso sería en el retroceso, ya, Sí, del máximo previo. Y en este ejemplo, ¿cómo el precio llegó a qué nivel? si te das cuenta pasó el 66%. Estaría como por acá. De este impulso de todo este canal. El movimiento alcista llegó al Sí, 60 y... Ya, pasó. eso, pero si estamos a la baja... Ah, ya. Claro, nos quita la probabilidad de que el precio vaya a bajar justamente Sí, de disminuye. nuevo está más abajo. Ah, claro. Ya, sí, Eso. claro. Ya, eso era. Vale, muchas gracias. Eh, con esta aquí había tomado esta venta, se me olvidó marcarla, pero habíamos salido aquí gestionado con pequeñas pérdidas. Al final igual nos acerca entre una operativa y 1,5 operativa ganada, así que sería como un 1,2 de operación ganada. Pero eso. Eh, ¿Tienen otra duda, Matías? No. Ok. Charles, ninguna otra duda, sino para pasar al... No, Ya. no, eso era. Vale.